Bienvenidos a La Verdad y la Plena, un nuevo programa del blanco y negro de la política ecuatoriana. Hoy con un invitado que no es un candidato, que no es un político, pero sí tiene que ver mucho con la política, sobre todo aquí en el Ecuador y en América Latina. Vamos a estar con Osvaldo Moreno, consultor político. Bienvenidos a La Verdad y la Plena. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a La Verdad y la Plena, el blanco y negro de la política ecuatoriana, y es un poco del tema de que vamos a conversar hoy, porque no estamos con ningún candidato, no estamos con nadie que pretende llegar a la Asamblea, a la Presidencia de la República, pero al contrario, está muy ligado al tema de la política ecuatoriana. Es un placer tener a Osvaldo Moreno, politólogo, licenciado, máster, ya mismo doctor, pero que es uno de los consultores políticos, por llamarlo de alguna manera, aunque a lo mejor ya mismo me corrige, de la política ecuatoriana y latinoamericana, con muchas campañas, muchos programas que han obtenido, obviamente, el éxito. Así que de eso vamos a conversar con Osvaldo Moreno, que nos ha tomado casi un año tenerlo aquí en La Verdad y la Plena. Qué gusto de estar aquí. Sí, un año me tomó que me invites, te agradezco. Qué gusto estar aquí. Un saludo fraterno a toda la gente que nos escucha, a todo el estudio y a la orden. ¿Alguna vez estuviste en La Verdad y la Plena cuando solo estábamos por radio? Hace algunas veces, 3 o 4 años claro atrás, así es. La Verdad y la Plena de la política ecuatoriana, cuando escuchas eso, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, creo que el Ecuador está en una circunstancia bastante atípica, especial. Esta Navidad que acaba de pasar fue una Navidad triste, porque hemos perdido un familiar, nos han despedido de nuestros empleos, no hay trabajo, realmente es una situación bastante complicada, ¿no? Y eso suele terminar en dos situaciones, una, o mucha bronca y furia, o sorpresas. Yo quiero irme por la segunda. Siempre los procesos sociales uno sabe cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Así que quisiera esperar y pienso que el 7 de febrero el pueblo masivamente nos va a castigar. No sé cómo, no importa cómo, pero espero que toda esa ira reprimida, toda esa molestia, toda esa furia justificada, el pueblo sea una válvula de escape el 7 y vote por quien le dé la gana y pase lo que tenga que pasar. Eso es preferible a una convulsión. Prefiero una convulsión electoral que una convulsión en las calles. ¿Tú crees que va a haber un ausentismo histórico este 7 de febrero? Bueno, recuerda que venimos trabajando de Dominicana y esperábamos ausentismo y no lo hubo. Recuerda que, de acuerdo a las mediciones que hicimos o que tú hiciste, no había mucho entusiasmo, pero sin embargo la asistencia en ese proceso que conocimos perfectamente y trabajamos ahí fue masiva y en pleno pico de la pandemia.
y no hubo picos ni rebrotes posteriormente. Y para mí, República Dominicana es un país muy parecido a nuestro Santo Domingo, de hecho me parece Guayaquil con playa y con muchos hermanos afro. Entonces yo pensaría que la asistencia podría ser masiva. No creo que lo de la pandemia sea una razón, al contrario, creo que la gente está muy molesta y de alguna forma cree que va a salir de este infierno votando por quien le dé la gana. ¿Es una campaña atípica, Osvaldo? A ver, es una campaña donde los electores siguen ahí, ¿sí? Tú me dices, no, que es que ahora por el COVID, pero los electores están ahí. La gente está sin empleo, la gente está necesitada, necesita quien la consuele. La gente sigue en sus casas, la gente sigue con sus problemas. Ha sido obligada a esconderse bajo una respuesta probablemente la peor del hemisferio occidental en materia de salud. Ya vimos los saqueos de los hospitales, todos los actos de corrupción y más allá de eso, a partir de eso, la inactitud. Y eso se deriva en las cifras. Entonces la gente está ahí, las demandas siguen ahí y la gente quiere ser escuchada, quiere ser consolada. Entonces yo no veo esa diferencia. Lo que sí me parece distinto, más que lo que la gente, porque siempre se busca culpar a la gente, es el hecho que estamos probablemente en una de nuestras peores crisis institucionales. Un gobierno, y eso lo sabes tú mejor que yo, que tiene 90% de rechazo, te lo puedo decir a la inversa, 10 de aprobación sobre 100. La palabra del presidente, sabe que el patrimonio intangible de un ser humano es su palabra, el 97% no cree en la palabra del presidente. Un poder legislativo que lo rechaza en eso, porque mira, yo a todas las empresas encuestadoras, menos a la tuya, les creo todo menos intención de voto. Todo les creo, porque ahí casi siempre creo. El resto a veces como que me pongo un beneficio inventario. Y en todas coinciden en, por ejemplo, en la credibilidad de la Asamblea, que bordea el 5%. Entonces, obviamente, si las instituciones están desgastadas, el Consejo Electoral no podía estar al margen. Y esa es la parte que más me preocupa, que el proceso se deslegitime. Si el proceso se deslegitima, no solo se deslegitima el resultado electoral, sino se deslegitima el próximo gobierno y eso podría afectar la gobernabilidad en un momento terriblemente preocupante de nuestra historia. 7 de febrero, estamos ya, Osvaldo, muy cerca. Tal vez cuando salga el programa ya habrá una decisión sobre la candidatura de Álvaro Noboa. Se supone que hoy que estamos grabándolo es el último chance que tendría Álvaro, pero todo apunta a que no va, pues ya volvieron a mandar a imprimir las papeletas sin Álvaro Noboa y a la larga lo que nos hemos dado cuenta es que esa cuestión de que va, no va, que la arrancó él mismo con su indecisión en octubre, de una u otra manera también como que lo ha perjudicado en el tema de intención de voto. ¿O tú crees que es una expectativa que podía romper el panorama de las tendencias actuales que están entre 3 candidatos? Yo no soy abogado, pero sé que en materia de derechos la duda siempre favorece al perjudicado. O dicho en materia penal, la duda favorece al reo. Si había una duda en el caso de Álvaro Noboa, porque habían infinidad de posturas, se supone que en materia de un derecho debería darse la razón en este caso a quien lo pide, en este caso al afectado. Yo creo que hay un componente eminentemente y totalmente político, en el cual por lo menos durante el retorno a la democracia tuvimos muchas cosas terribles, pero siempre como que el tema electoral era respetado, como que había un acuerdo tácito y eso no lo podrían o no lo dañaban. Y a mí me parece que la candidatura de Noboa básicamente se impidió su participación para no perjudicar a la lista del señor Lazo, y se lo digo abiertamente y sin ningún problema. Yo creo que es un insulto a la inteligencia de la gente no decir las razones, ¿no? Eso podría tener un efecto electoral inverso o a la final podría ser indiferente, pero Álvaro Noboa yo creo que era una opción electoral, indiscutiblemente. Y aumentar el relato de martirio de Noboa, el del correísmo, por ejemplo, y el tener instituciones funcionales a candidaturas, funcionales a personas y no a los procesos o no a las instituciones, nos generan estas situaciones. Yo creo que lo de Noboa es un ingrediente más de esta gran, digamos, este gran pandemonio o esta olla, digamos, infernal, que es de la institucionalidad débil, ¿no? Que es lo que se está convirtiendo este proceso electoral. Las encuestadoras, a nivel general, independientemente de quien pongan primero, hablan de que hay 3 figuras claves que son Arauz, que es Lazo, que es Yacu Pérez. ¿Cuánto compartes tú ese tema de las tendencias? Yo creo que es más un tema de conceptos que un tema cuantitativo o un tema cualitativo. Aquí ya me voy más a la parte de política. Es un tema de conceptos. Tienes una candidatura que representa un pasado que para muchos fue mejor, que es el caso del correísmo. Claro, si la vara es el morenismo, bueno, no es muy difícil hacerlo mejor, pues, ¿no? Claro.
Porque cuando tú haces valoraciones del morenismo, la calificación es 1/10. Creo que no recuerdo si alguna vez alguien me decía que la gente te preguntaba por el 0 para poder evaluarlo. Cuando se evalúa al correísmo hay un promedio de 4/6, promedio 5/10. Entonces, obviamente, si el parámetro es moreno, hay un sector de la población que considera que el correísmo es un pasado que fue mejor. Esa creo que es la razón por la que el correísmo está en vigencia, y también el hecho de que el gobierno se encargó de fortalecer el relato de martirio del correísmo al haber hecho del juicio a Correa una política de Estado y moneda de cambio político. Tienes otra forma, otra concepción también que creo que es la de los indígenas, que es 100% producto de octubre, o sea, no hay vuelta a quedarle. Entonces, esa convulsión, indistintamente las razones, indistintamente que si vamos a discutir si era válido, si fue vandalismo o terrorismo o simplemente una lucha social, esa convulsión derivó en poner a los indígenas, digamos, en la palestra, porque sin octubre probablemente el candidato de la Pachacutic no pasaría el 2%. Entonces hay otra concepción, digamos, que surge de ese movimiento de las calles, que es Pachacutic, y desde mi punto de vista creo que están cometiendo el error de no reivindicar esa situación, ¿no? Y tienes una tercera línea, digamos, que es, o una primera en el orden que ustedes quieran, que es, digamos, el candidato del establishment, el candidato de los medios, el candidato, digamos, de los gremios empresariales, el candidato nice, digamos, ¿no? El candidato de las élites, que vendría a ser el señor Lasso, que está en ese proceso de tratar de mimetizarse con los sectores populares para, de alguna forma, llegar, ¿no? Entonces, en esas tres concepciones, pero obviamente el caso de Lasso con un extra gran poder económico, tienes esas tres tendencias que desde mi punto de vista podría suceder cualquier cosa. Y hay 13 candidatos. Gracias. Hay 13 candidatos, gracias nuevamente. Sí. Que a la larga pasan, digamos que 14, para que suene mejor, ya que está bien. Digamos que 14, está Alvarito. 14 menos 1, ok. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tendrán alguna oportunidad? Se habla que hay 4 de cada 10 ecuatorianos que no han decidido su voto, ¿no? A ver, yo creo, Beto, que tú eres 30 años llevas investigando estos temas. Y conmigo en algunos países, no solo aquí. Es un tema más cualitativo que cuantitativo. No importa la cantidad de candidatos, porque aquí por la ausencia de estudios del sistema de partidos, la gente se imagina que en Estados Unidos solo es el Partido Demócrata. No, hay democratas, hay decenas de opciones electorales en la elección norteamericana. El tema no es de cantidad, pueden ser 100 candidatos. El tema es de la calidad de los contenidos, la parte cualitativa. Entonces, ¿qué estamos discutiendo o qué estamos...? Yo lo que siento, lo que percibo es una serie de opciones electorales, al menos que están más preocupadas en ser influencers o ser tiktokeros, en lugar de ser estadistas, ¿no? Entonces, esa es un poco la política del siglo XXI. Yo, por ejemplo, mis candidatos nunca pasan al menos los que yo prefiero, nunca pasan del 1%. Probablemente mi candidato, que le digo abiertamente, es César Montúfar. Lo más seguro es que vote por él y no va a pasar del 1% o 2%, no lo sé. Entonces, yo no creo que es un tema de cantidad de candidatos, sino de calidad de contenidos. Y ese creo que es el gran problema. Ahora, cuando acabas de mencionar el tema del TikTok, por ahí hay una tendencia que dicen que deberían quitarles el TikTok a todos los candidatos. ¿Qué piensas tú? Yo creo que cada candidato es libre de salir como quiera, ¿no? En Italia la Chicholina era candidata, en Brasil era Tenerica, que era el payaso, qué sé yo, hay infinidad de opciones. La mayoría de los memes actuales han nacido mucho de los TikTok, sí, que suben los mismos candidatos, ¿no? Eso es parte de la comunicación digital, que no puedes obviarla ni prescindir de ella, pero al final del camino las decisiones son más profundas, son más conceptuales, son más dirigidas a quién es el sujeto que logra sintonizarse con los problemas que estoy teniendo. Yo, por ejemplo, conversábamos contigo en alguna ocasión, que yo estaba convencido que el leitmotiv de la discusión iba a ser el COVID, pero no lo es lo económico, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, termina siendo parte de la comunicación, pero yo no creo que finalmente el TikTok va a terminar siendo el factor determinante o que esos jóvenes, creo que es un cuento eso de decir que porque sales en un TikTok, los jóvenes se van a movilizar a votar por ti, lo van a tomar como una causa. Se van a reír, sí, de la misma forma que cuando tú ofreces una camiseta todos la toman, ¿no? Entonces, yo siempre escuchaba que hay que temerle más al ridículo que a la muerte, porque del ridículo no se vuelve. La muerte, si uno tiene fe, está convencido que va a regresar de alguna forma algún día, ¿no? De cualquier sea que se puede reencarnar, puede ir al paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo creo que es parte de esa parafernalia o esa gran ficción de que las redes sociales definen elecciones, cuando yo estoy convencido que las redes sociales generan más divorcios que votos. ¿Pero crees en las redes sociales para las campañas? Yo creo en la comunicación digital, más que en las redes sociales. La comunicación digital es una cosa
las redes sociales son otras. Si hablamos de redes sociales, yo sigo pensando que generan más divorcios que votos. Tal vez en 20, 30 años, pero hoy por hoy yo no hago planes a más de 2 años plazo. Mañana viene un cometa, otra pandemia, no lo sé, o llegan los aliens, etc. Y esto se lo puede probar. Evidencia versus opinión. Todo va a ser digital. Bueno, no se pudieron iniciar las clases en las escuelas públicas porque de 2.800.000 niños, 1.400.000 no puede estudiar porque no tenía conectividad, porque no tenía el aparato, porque no tiene un celular. Y esto en las áreas rurales se dispara, ¿no? Entonces todavía le falta muchísimo al tema digital como para que sea incierto. Claro que el vendedor de troles te va a decir que vas a ganar, el tipo que te viene con el super software, que es respetable, pero al menos la evidencia nos dice otra cosa. Todavía le falta bastante. Eso no significa que vas a prescindir de la comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? La fusión de estas dos cosas. Por ejemplo, en los años 80 se pensaba que la radio iba a desaparecer por el boom de la televisión. Todo lo contrario, la radio se sostuvo. De hecho, hay una canción de Queen, Radio Gaga, no sé si la has escuchado. Radio Gaga es justamente una canción que hace Mercury por pedido de los dueños de las radios que tenían terror que su negocio desaparezca. Hoy en día, creo que la televisión, el formato de televisión tradicional que conocemos va a desaparecer, pero la radio ha terminado siendo a las redes a la comunicación digital se ha fusionado. Entonces creo que la radio va a salir adelante. Entonces, sí, yo puedo prescindir de las redes sociales, pero no de la comunicación digital. Ha habido un crecimiento de las famosas radios online ahora que... Bueno, eso es otra cosa, los portales. Las radios siguen y se han pasado al formato online y eso nos perjudica porque quienes íbamos en pantaloneta un sábado a una entrevista ya no lo podemos hacer porque hay un streaming, ¿no? Pero digamos que sí, los portales son otra cosa y sí son un poco pesaditos porque el periodista que tiene el programa en la televisión en la mañana, luego al mediodía hace radio y en la noche hace su portal digital. Pero se toman 1 hora. De hecho, ya le dije, por favor, reglamenten ese tema, ¿no? 1 hora de entrevista es demasiado tiempo. Yo creo que 20, 15 minutos es el tiempo preciso para decir lo que hay que decir. Entonces sí, también tenemos esa fiebre de portales digitales que lo único que yo pediría es que reduzcan el tiempo a los entrevistados y máximo 15, 20 minutos. Oye, tuvimos 2 debates de casi 4 horas entre comillas, de debates, ¿no? A ver, el único debate que vería yo sería el formal, que es el que organiza el CNE. El resto me parece que fueron actos proselitistas, digamos. El uno fue Lazo Superstar, el otro fue qué sé yo. Porque no hay una cultura de debate en el Ecuador. Y hablando del debate formal, me parece que la incidencia, no sé si estás midiendo algo ahora, pero por lo menos los últimos procesos en los cuales hemos tenido debates, y por lo menos en América Latina, la incidencia del debate, usted pregunta, ¿usted vio el debate? El 5% te dice que sí. Su voto lo decidirá el debate, el 50% de ese 5% sí, o sea que solo influye en el voto del 1 o 2.5%. Entonces los debates todavía, tal vez en segunda vuelta, podrían generar... Todavía sigue siendo ese famoso debate entre Borja y León Febres Cordero, como que al menos lo que tenemos cierta idea, el más recordado, claro, que influenció de una u otra manera. En otro siglo, pues, ¿no? Sí, en otro siglo, sí, sin duda, como influyó el debate entre Kennedy y Nixon en su momento. Pero hoy estamos en otros parámetros, en otra sociedad, en otros tiempos. ¿Qué recomendación hacerle a estos candidatos o a la larga es una aspiración errónea tratar en estos últimos tiempos de hacer esfuerzos si las encuestas le dan menos del 1% a la gran mayoría? A ver, primero preocúpese de ganar las elecciones, no las encuestas ni las redes. Creo que es el primer paso. Tú sabes perfectamente que las encuestas son herramientas para... Usted no se va a curar con el examen de sangre, pues, ¿no? Se puede abanicar. El médico sabe qué hacer con los exámenes de sangre. Ese es el examen y te sientes mejor. Claro, ese es el examen y te abanicas con él. Para eso te puede servir. Entonces, primero preocúpese de ganar la elección y no las encuestas ni ganar las redes. ¿Cómo se ganan las elecciones, Osvaldo? Las elecciones se ganan con procesos, ¿no? Uno primero tiene que, como todo en la tierra, pisar tierra, tener conciencia de... Entonces, hay candidatos que lo que deben obtener es un posicionamiento y hay otros que, por ejemplo, hay asambleístas que pelean un curul y hay otros asambleístas que pelean posicionamiento. ¿Qué significa posicionamiento? Que empiecen a generar el nivel de conocimiento requerido para poder participar en otro momento o con muchísima suerte en ese. Entonces hay que tener bastante claridad en ese sentido, en ese contexto, de que en una elección uno tiene que pisar tierra, primero que nada, ¿no? Y tener claridad de cuál es el objetivo. Entonces hay candidatos a los cuales yo les sugiero que tú tienes que posicionarte, en lugar de botar la plata por ahí. Lo más importante es que comuniques lo que más se pueda. Y hay otros candidatos que pelean palmo a palmo un curul. Y con este método, sobre todo ahora que beneficia algo a las minorías más. Entonces mi recomendación sería que entiendan que la política es un tema de vocación, no es un tema de medio tiempo. Y segundo, y lo más importante, es un tema de profesionalización. Se requieren de especialistas. No es un tema que lo puedes hacer,
qué sé yo, por deporte o porque simplemente tiene una persona que en el verano hace campañas o es una línea más de la empresa. Es un tema profesional. En la medida que más profesionalismo apliques, más probablemente obtengas resultados positivos. Digamos, y vamos a poner estos 3 escenarios para ver qué piensas tú hacia ese futuro, que algunos dicen que lo quieren recuperar. Pongamos en el hipotético caso que gane Arauz. Arauz es el nuevo presidente del Ecuador. Gane en primera vuelta, digamos. Digamos que escenario 1. Ajá. ¿Cómo te imaginas ese Ecuador 2021 a partir de mayo? A ver. Buscando la venganza de lo que ha sido lo que ellos le llaman la traición. Ojalá la agenda no sea vengarse y saquear, en ese orden, pues, ¿no? Y ojalá le sirva a Correa esta experiencia para haber aprendido. Yo no creo que Recoleta sea un delincuente, lo digo abiertamente. No es difícil en este mundo probar dónde tú tienes dinero. Yo creo que se rodeó de gente mala. No totalmente, pero se rodeó de gente que deslegitima el discurso de transparencia. No nos engañemos, ¿no? Entonces creo que si llegaran a ganar, debe de aprovechar esta oportunidad de la historia, ¿no? Para efectos de rodearse de la gente indicada. Porque yo creo que hay gente honesta. Yo creo que hay gente muy honesta que debe servir al país, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría que si es que Rafael Correa entiende que debe rodearse de la gente indicada, no de gente que busca hacer negocios, contratos, etcétera, para servirse del Estado, estamos complicados. Ahí no hay manos ardientes, ahí lo que hay es choros ardientes, choros fogosos. Si es que excluye a esa gente, yo creo que le va a ir muy bien. Porque, ojo, el problema aquí, yo creo que es indiscutible la infraestructura y todo lo extraordinario que hizo ese gobierno. El problema fue que él confió, es como la historia del rey malo, ¿no? Había una vez un rey muy malo, muy bueno, rodeado de gente muy mala. O cuando le preguntaban al general Perón, general, hay gente mala en el gobierno, y él respondía, es que los buenos somos muy pocos. Entonces creo que Correa, ojalá aprenda la lección y aparte a todos, al que tenga la más mínima intención de delinquir, porque hubo algunos en su gobierno, no todos, hubo funcionarios extraordinarios, más de uno, y tiene grandes cuadros. Eso creo que sería el escenario si es que regresan, ¿no? ¿Y el escenario si gana Lasso? Bueno, si gana Lasso, debe entender que él debe ser el último presidente socialista de la historia para dar paso al primero liberal. Porque creo que un gobierno neoliberal es inviable en este momento, y ya lo probamos con la pandemia. Entonces, si Lasso entiende eso, porque no es tonto, y se rodea de la gente indicada y no de talibanes de ultraderecha, yo creo que Lasso podría hacer un gran gobierno. Eso depende de él. Ojalá lo haga, si es que gana. Y por si acaso, ¿y tu perspectiva, si gana Yacu Pérez, ocurre por ahí el tema de que nos sorprenda en ese voto aparentemente silencioso, inconsciente, y gana Yacu Pérez? Yo a Yacu lo veo como el canguil, hermano. A los 3 candidatos, a estos 3, por eso lo ves como el canguil. A los 3 están que saltan así. No te puedo dar, o sea, yo no te puedo confirmar. Es tan posible, es un escenario que Arauz gane en primera vuelta como que quede Arauz y Yacu en segunda vuelta. O sea, son escenarios. Y dentro de los escenarios, Lasso está en la pelea. No te puedo decir como en Sambo o en Cumbayá, que lo consideran el JFK de Sambo, pues no, pero el tipo está en la pelea, eso sí es indiscutible. No te voy a decir que gane en primera vuelta, ¿no? Ni que es qué sé yo, que es el Velasco Ibarra del siglo XXI, nice. Pero el tipo está en la pelea. Pero desde mi perspectiva, si yo me llevo por los libros, te diría que la elección va a ser entre Lasso y Arauz, ¿no? Pero si yo me llevo por el Ecuador, te diría que no descartaría que haya algún tipo de sorpresa Arauz en primera vuelta o la segunda vuelta entre Yacu y... Los indígenas al poder. Sí, pero van a tener que entender que tienen que gobernar con los mestizos también. Sí, y sigo pensando que en el tema, en esa campaña por lo menos, faltaron algunos mestizos en la foto. Bueno, Salvador Quispe me parece un tipo súper interesante, yo no lo conocía, tuve la oportunidad de hablar con él, es sociólogo, un tipo bastante formado. Y pensaría yo que incluso hasta tiene más carisma que Yacu. Yacu lo que es un ecologista, rockstar, que le gustan las gringas, que es como un híbrido entre Bernie Sanders y Evo Morales, es todo New Age el hombre, ¿no? Le gusta el agüita, ¿no? Entonces no siento todavía contundencia en el mensaje, ¿no? Son errores de forma, ¿no? El agüita, la tierrita, la pachamamita, no siento una contundencia y una ausencia muy grave en la costa sobre todo. O sea, el tipo lo llevas a... Es un monarca Cañari, pues, ¿no? Es una deidad, lo llevas a Cañari, es un rockstar, pero en Guayaquil, en las metrópolis, todavía siento ausencia. Entonces, así como tú y yo
a los clientes que hemos trabajado juntos, siempre les decimos, no se puede obviar de las periferias, ¿ya? De la misma forma, cuando eres la candidatura de las periferias, no puedes obviar a las metrópolis. Entonces, si Yacu mínimamente se sintoniza con las metrópolis, yo creo que está en la segunda vuelta. Estamos con Osvaldo Moreno, consultor político, y quisiéramos tus últimas palabras ya pensando en la ciudadanía, ¿no? Ese que a lo mejor está viendo nuestro programa en cualquier parte del mundo, en cualquier horario que nos estén viendo, y de aquí del Ecuador, y tiene que enfrentarse a un 7 de febrero donde los pares votan a una hora, los impares a otra hora. Eso es una barbaridad. Eso es una brutalidad y te voy a decir por qué. Primero, yo lo que planteé en algún momento, y no solo yo, era que se amplíe el horario y tengas de 7 de la mañana a 11 personas vulnerables, ¿no es cierto? De 11 a 2 de la tarde o 3 mujeres. De 3 qué sé yo, a 7 hombres. Y de 7 a 9 todo el mundo. Pero que tengas a la gente por par en una sola familia, es una barbaridad. A mí me parece que este proceso es un caos. Ojalá el que gane con mucha contundencia. Porque un resultado apretado con todos los antecedentes, cuidado, genera una convulsión. Claro. Es peligroso. Juegan con fuego. Es una barbaridad. Entonces mi mensaje sería, usted vaya a vote el 7 de octubre. Si usted está 7 de febrero. 7 de febrero, pero si usted está con bronca, si está molesto, vaya y vote. Usted vote por el que le dé la gana. Ya, no nos pare bola a los analistas que andamos en una nube, en una burbuja. Sabemos que usted en su casa está viendo una batalla del día a día en su mesa. Así que no nos pare bola que a veces hablamos por hablar. Usted vaya y haga lo que tenga que hacer. Que la decisión que usted tome el 7 de febrero es sagrada. Y sobre eso, y obviamente a la Santísima Trinidad, yo me suelo inclinar. Muchas gracias, Osvaldo, por estar en La Verdad y la Plena. Esperemos que no pase otro año más para tenerte. Gracias, espero no tener que insistir un año más porque mi secretaria decía, va a pensar que lo estoy acosando, que todos los días lo llamo para que lo invite. Gracias, Albert. Nos vemos en nuestro próximo programa de La Verdad y la Plena. Muchas gracias.